Doctor Gaibor, usted dispone de 15 minutos para referirse a los siguientes puntos. La justificación de su aspiración para pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y cuál es su concepción sobre la administración de justicia del país. Gracias. Doctor Velasco, muy buenos días. Dando respuesta a su pregunta, debo manifestar lo siguiente. De conformidad con el artículo 83, numeral 11 de la Constitución, son deberes y atribuciones de las ecuatorianas y ecuatorianos acceder a la función pública como un servicio a la comunidad ecuatoriana. Bajo este punto de vista, pretendo llegar a la Corte Nacional de Justicia como juez para poner mi contingente dentro de la Administración de Justicia al servicio de la comunidad, desde luego respetando las atribuciones, las limitaciones, providencias y competencias que me dan o me otorgan la Constitución y las leyes de la República. Así también sería el momento oportuno en mi historia profesional poder sumarme al gran proyecto de modernización de la Administración de Justicia que viene implantando el Consejo de la Judicatura para en un tiempo no muy lejano y con toda seguridad tener una justicia de excelencia y de calidad que sirva como ejemplo a las futuras generaciones y a la vez reciba el aplauso, el beneplácito y la admiración de la comunidad ecuatoriana y también de la comunidad internacional. Por muchos años me desempeñé como juez de derecho en épocas pasadas y también lo vengo ejerciendo con altura mi ejercicio profesional de abogado. Esto me ha permitido adquirir una experiencia moderna, una experiencia modesta y muy significativa. Pretendo ser juez de la Corte Nacional de Justicia para trasladar esa experiencia de mucha importancia a la Corte Nacional de Justicia y a través de la Administración de Justicia justificar ante el Estado y la opinión pública que un excelente juez de la Corte Nacional de Justicia es también en base al ejercicio de las judicaturas en diferentes ramas y al libre ejercicio profesional. De esta manera, poder velar por la aplicación de las jurisprudencias en nuestro país, la misma que ha venido teniendo mucha importancia y altura a través o a partir de la actual Constitución de la República del Ecuador. Y de esta manera, como juez nacional, tengo la aspiración de lograr uno de los sueños muy importantes dentro de la Administración Justicia, como es la seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la Constitución. Esto es bajo el respeto irrestricto, unánime, de buena voluntad a las normas establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, en las leyes y en todo el ordenamiento jurídico de la República. Y más aún, me encuentro sumamente motivado a aspirar a ser juez de la Corte Nacional de Justicia, toda vez que ya tuve la oportunidad de administrar justicia anteriormente en otras ramas y considero que es oportuno continuar cumpliendo un papel muy importante como es ser juzgador en nuestra justicia ecuatoriana. Ya. En lo referente a la concepción sobre la administración de justicia del país, por favor. Ya. En lo referente a la concepción de la justicia en el Ecuador, debo decir claramente que la justicia está caminando
rápido por su transformación. El Consejo de la Judicatura tiene un proyecto muy importante y se ha visto prácticamente el desarrollo de la justicia en nuestro país. El hecho de haber sido anteriormente juzgador y estar en libre ejercicio profesional por muchos años me ha dado un criterio para hacer un cuadro un tanto comparativo con la justicia anterior y con la justicia actual. Es muy importante recalcar que ahorita, en el momento, se está dando la capacitación a todos los señores miembros del Poder Judicial. Eso es importante porque el Consejo de la Judicatura está instruyéndoles mucho mejor en conocimiento, sobre todo a los administradores de justicia, para que no cometan errores tanto en sus decretos, autos y sentencias que tanto mal ha causado al país. También puedo apreciar con un criterio sumamente positivo el hecho de la evaluación a los miembros de la función judicial y sobre todo a los jueces. Entiendo que la idea central al respecto es que el funcionario judicial que no tiene la capacidad legal para continuar perteneciendo a la función judicial tiene que cesar en sus funciones. Caso contrario, estaríamos en un retroceso del avance judicial. De la misma manera, considero y aprecio sumamente positivo el concurso de méritos y oposición para ocupar los cargos dentro de la función judicial en estricto respeto y cumplimiento del artículo 170 de la Constitución. Esto es que bajo el principio de igualdad se ha dado la oportunidad a todos los ciudadanos que tengan los mismos derechos y las mismas aspiraciones para que puedan optar un cargo de cualquier jerarquía dentro de la función judicial. Y lo más importante también, se ha aplicado el principio de contradicción establecido en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución. Esto es que se le ha dado la oportunidad a la ciudadanía para que pueda contradecir, pueda impugnar al aspirante que no reúne las condiciones necesarias para pertenecer a la función judicial. De la misma manera, cabe recalcar que es muy, pero muy necesario el hecho de que al momento ya no se declaran fallidas las audiencias por parte de los administradores de justicia. Debo recordar, lamentablemente, en el pasado, no por un acto de mala fe quizás de los administradores de justicia, sino por falta de aplicación de las leyes. ¿Ya? Las audiencias se declaraban fallidas 10, 12, 15 y más veces. En cambio, en la actualidad se declara fallida solamente en casos especiales. Y si alguno de los sujetos procesales o los juzgadores, etcétera, permiten declarar fallidas las audiencias, están sujetos a la sanción. Eso me parece muy interesante porque se cumple el principio de celeridad de la administración de justicia establecido en el artículo 169 de la Constitución de la República. De la misma manera, admiro y tengo una buena apreciación de la actual administración de justicia por la gratuidad de la justicia. Usted recordará, doctor Velasco, que en la Constitución que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998 había sus ciertas limitaciones para la administración de justicia. Sobre todo en el campo civil se pagaba ciertas tasas de carácter económico. Eso permitía que el Estado limitaba el acceso a la administración de justicia. Es decir, si una persona no tenía la parte económica para pagar esas tasas judiciales, prácticamente se quedaba indefenso y el Estado no le protegía para que pueda reclamar sus derechos en la vía judicial. En cambio, en la actual Constitución vigente desde el 20 de octubre del año 2008, el artículo 71 garantiza la tutela jurídica y efectiva.
es decir, el Estado protege a todas las personas una justicia totalmente gratuita bajo la protección, creando procedimientos aptos e idóneos para que las personas no se queden en la indefensión. De la misma manera, considero que la justicia ahorita, en cuanto a edificaciones e implementos, está sumamente sofisticada, es digno de respeto y digno de admiración. Esto ha dado lugar para que los administradores de justicia simplemente hagan el papel que tienen que hacer. Tienen todas las facilidades del caso. También es importante recalcar que ahorita existe prohibición expresa de acuerdo al artículo 103, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, el acceso ante el señor juez del público o de cualquier parte procesal. Esto es muy importante porque si existe el acceso del público ante el señor juez, como había anteriormente, el juez no puede concentrarse en la administración de justicia porque tendría que cumplir dos papeles, un papel de atender al público y el otro de administrar justicia. También es importante recalcar que la justicia se aplica a las comunidades para que resuelvan sus problemas internos. Esto en aplicación al principio de mínima intervención establecido en el artículo 169 de la Constitución, para que no ingresan causas a la administración de justicia pudiendo resolverse solamente a nivel comunitario. Y así existe otros aspectos que sería largo enumerar sobre la administración de justicia, pero en concreto la administración de justicia va ascendiendo en su prestigio poco a poco y en el más tarde, como dije anteriormente, tendremos una justicia de excelencia. También me faltaba, doctor Velasco, sobre el perfil profesional mío. ¿Sería sujeto a su pregunta o le recalco? Ya. Gracias, doctor. Ya. Perdón. Ya. En cuanto a mi perfil profesional, debo decir lo siguiente. Realicé mis estudios superiores en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, obteniendo los títulos de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, de abogado de la República y de doctor en jurisprudencia. Luego realicé estudios de posgrado en la misma universidad, obteniendo los siguientes títulos: 1, diplomado en Derechos Constitucionales y Fundamentales; 2, especialista en procedimientos constitucionales; y 3, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. También realicé un posgrado en la República del Perú, específicamente en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, donde obtuve el título de diplomado en criminalística. He sido 3 veces juez, la primera vez juez de lo penal en el oriente ecuatoriano, luego juez 16º de lo civil de Pichincha y luego juez de lo penal, segundo de lo penal de Pichincha, con sede en la capital de la República, cargo que lo desempeñé hasta el año 1998. En la función pública también he cumplido trabajos como buen ecuatoriano, tales como director del área del Sistema Administrativo de Cooperativas, o más conocido como Director Nacional de Cooperativas, también como subsecretario de Bienestar Social, con asiento de mis funciones en la ciudad de Guayaquil. Soy el autor de la obra jurídica Las Garantías Jurisdiccionales en el Marco Constitucional Ecuatoriano. He asistido a diferentes cursos para fortalecer mi capacidad a nivel jurídico en las diferentes áreas. He sido también conferencista en los diferentes colegios de abogados de la República, también en las diferentes universidades del país, sobre todo en el área constitucional
y en el área penal, y he ejercido mi profesión con altura, con dinamismo, en beneficio de la justicia. Gracias, doctor Vélez.